Imagínate esto, en un imperio vasto y poderoso, con palacios dorados y una historia milenaria. Esta fue la China de la dinastía Qing, la última dinastía imperial. Gobernaron sobre uno de los imperios más grandes que el mundo haya visto, un gigante que parecía invencible, pero ni toda su grandeza pudo prepararlos para las fuerzas imparables del mundo moderno, que llamarían a sus puertas de una forma brutal y cambiarían China para siempre. Esta es la historia de su espectacular ascenso y su dramática caída. Para entender el ascenso de los Qing, tenemos que retroceder al siglo XVII. La dinastía Ming, que había gobernado China durante casi 300 años, se estaba desmoronando. La corrupción, las hambrunas y las rebeliones campesinas la habían dejado en ruina. Al norte de la Gran Muralla vivían los manchúes, un pueblo nómada liderado por figuras ambiciosas como Nurhaci y Hong Taji. Ellos vieron en el caos de los Ming una oportunidad de oro. Unificaron sus tribus, crearon un poderoso ejército organizado en banderas y se prepararon para lo impensable. En 1644, un general Ming desesperado, Wu Sango, les abrió las puertas de la Gran Muralla para que lo ayudaran a aplastar una rebelión, pero los manchúes no llegaron como aliados, sino como conquistadores. Tomaron Pekín, proclamaron la dinastía Qing y se embarcaron en una larga y sangrienta conquista que sometería a toda China bajo su mando. Con el imperio asegurado, los emperadores Qing, especialmente los tres grandes, Kangxi, Yongzheng y Qianlong, iniciaron una era de expansión sin precedentes. Durante sus reinados, que abarcaron más de un siglo, el imperio Qing alcanzó su máxima extensión. Mapas de la época nos muestran cómo anexionaron Mongolia, el Tíbet y vastas regiones de Asia Central, en un territorio que hoy conocemos como Xinjiang. El imperio Qing era una entidad multiétnica, más grande que la China actual, controlando una increíble diversidad de pueblos y culturas. Para gobernar este vasto dominio, los Qing adoptaron un sistema dual. Mantuvieron sus tradiciones manchúes, pero también adoptaron las estructuras burocráticas chinas de los Ming. Obligaron a los hombres chinos de la etnia Han a llevar la coleta manchú como símbolo de sumisión. Fue una época de estabilidad y prosperidad conocida como la Pax Manchuricao, una paz impuesta por la fuerza, pero que permitió un florecimiento cultural y económico durante más de un siglo. Bajo esta paz, la población de China explotó gracias a nuevas cosechas traídas de América, como el maíz y la batata, que podían cultivarse en tierras antes improductivas. La población se triplicó, pasando de unos 100 millones a más de 300 millones en solo un siglo. Pero este crecimiento demográfico se convirtió en una bomba de relojería. La tierra cultivable no aumentó al mismo ritmo, y pronto hubo demasiada gente para tan poca tierra. La pobreza rural se disparó, y las tensiones sociales comenzaron a hervir bajo la superficie. El gobierno Qing, cada vez más complaciente y afectado por la corrupción, no supo cómo gestionar esta crisis demográfica. La prosperidad de los primeros años se estaba convirtiendo en una fuente de inestabilidad, creando un caldo de cultivo perfecto para las rebeliones y el descontento que estaban por venir. El gigante demográfico que habían creado amenazaba con devorarlos desde dentro. Mientras tanto, en las costas, otra amenaza se estaba gestando. Las potencias europeas, lideradas por Gran Bretaña, estaban desesperadas por comerciar con China, especialmente para obtener su té, seda y porcelana. El problema era que China no quería nada de lo que Occidente ofrecía, creando un enorme desequilibrio comercial. Para solucionarlo,
los británicos encontraron un producto que los chinos sí querrían. Uno terriblemente adictivo: el opio. Comenzaron a introducir opio de contrabando desde la India, creando una epidemia de adicción que devastó a la sociedad china y revirtió el flujo de plata. Cuando el emperador Daguan intentó prohibir el tráfico de opio en 1839, los británicos respondieron con cañoneras. Así comenzaron las guerras del opio, un choque brutal entre el ejército tradicional chino y la tecnología militar británica. China, que se veía a sí misma como el centro del mundo, sufrió una derrota humillante y aplastante. La derrota en la Primera Guerra del Opio forzó a China a firmar el Tratado de Nankín en 1842. Este fue el primero de los llamados Tratados Desiguales, una serie de acuerdos que despojaron a China de su soberanía. Por este tratado, China tuvo que ceder Hong Kong a los británicos, abrir 5 puertos al comercio exterior y pagar una indemnización masiva. Lo más humillante fue la cláusula de extraterritorialidad, que significaba que los extranjeros en China no estaban sujetos a las leyes chinas. En las décadas siguientes, otras potencias occidentales como Francia, Estados Unidos y Rusia se unieron para imponer sus propios tratados desiguales. China fue forzada a abrirse al mundo en los términos de otros, perdiendo el control sobre sus aduanas, su comercio y su territorio. El siglo de la humillación, como se le conoce en China, había comenzado. La humillación externa se combinó con una explosión de caos interno. El descontento acumulado durante décadas finalmente estalló en la rebelión Taiping, una de las guerras civiles más sangrientas de la historia de la humanidad. Liderada por Hong Juan, un hombre que se creía el hermano menor de Jesucristo, la rebelión se apoderó de gran parte del sur de China. Su objetivo era derrocar a los demonios manchúes y establecer un reino celestial de la gran paz. Durante 14 años, el país se sumió en una guerra brutal que costó la vida de al menos 20 millones de personas, devastando la economía y debilitando fatalmente al gobierno. Qing. Aunque finalmente lograron sofocar la rebelión con la ayuda de ejércitos provinciales y mercenarios occidentales, el imperio quedó herido de muerte. El poder central se debilitó y los líderes regionales ganaron una autonomía que nunca antes habían tenido, fragmentando aún más el control de la dinastía. Ante tantas crisis, algunos funcionarios Qing se dieron cuenta de que el imperio necesitaba modernizarse para sobrevivir. Así nació el movimiento de autofortalecimiento. El lema era aprender de los bárbaros para controlar a los bárbaros. El plan era adoptar la tecnología occidental, especialmente la militar, pero manteniendo los valores y las instituciones confucianas chinas. Se construyeron arsenales, astilleros y se crearon ejércitos y flotas modernas. Sin embargo, este movimiento de reforma fue superficial y estuvo plagado de corrupción y resistencia por parte de los conservadores de la corte, liderados por la poderosa emperatriz viuda Cixi. El fracaso de esta modernización, a medias, quedó brutalmente expuesto en 1895, cuando la recién modernizada China fue derrotada por Japón, un país que había llevado a cabo una modernización mucho más profunda y exitosa. La derrota fue la prueba definitiva de que los intentos de reforma de los Qing eran insuficientes. La derrota ante Japón fue la gota que colmó el vaso. El prestigio de la dinastía Qing se evaporó. Los movimientos revolucionarios, inspirados por figuras como Sun Yat-sen, ganaron fuerza por todo el país. Argumentaban que China no solo necesitaba tecnología, sino un cambio político radical.
el fin del sistema imperial y el establecimiento de una república. En 1900, la rebelión de los Boxers, un movimiento xenófobo apoyado en secreto por Cixi, intentó expulsar a todos los extranjeros, pero fue aplastada por una alianza de 8 naciones que ocupó Pekín. La humillación final. El gobierno Qing intentó algunas reformas de última hora, pero ya era demasiado tarde. En octubre de 1911, un levantamiento militar en Wuqing desencadenó una reacción en cadena. Provincia tras provincia declaró su independencia del gobierno Qing. En febrero de 1912, el último emperador, un niño llamado Puli, abdicó. Así, después de 268 años, la gran dinastía Qing llegó a su fin. Con ella, terminaban más de 2000 años de gobierno imperial en China. La caída de los Qing no fue solo el fin de una dinastía, sino el doloroso nacimiento de la China moderna, una nación que tendría que luchar durante décadas para encontrar su identidad y su lugar en un mundo que había cambiado para siempre. La historia de los Qing es una poderosa lección sobre cómo incluso los imperios más grandes pueden caer cuando no logran adaptarse a los nuevos tiempos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.